Metámonos de una, Rod, 130 personas en este momento, así que arranquemos con la primera pregunta. Bueno, la noche de hoy propusimos una temática que es liderazgo en tiempos de incertidumbre. Ustedes dos, desde luego, son dos altos ejecutivos, presidentes de sus respectivas agencias, y dimos cuenta de una situación y un escenario que nos toca a todos. Evidentemente la coyuntura nos viene transformando, ha sido un asunto cambiante, definitivo, y al final del año las empresas no solo serán medidas por las ganancias, sino que serán medidas de cómo respondieron a este reto que trajo el COVID-19, esta pandemia. Esto es además una suma sobre las cargas que existen en este caso de trabajo y que nos están llevando a esta conversación de hoy. Quiero arrancar preguntándote, Jorge, primero que todo, ¿qué es un líder? ¿A qué persona admiras la cual es un líder? ¿Y qué es lo mejor de ser un líder en el trabajo? Son muchas preguntas en una sola. Me empaco varias. Voy a empezar por la que me cuesta menos trabajo responder. Yo he tenido la fortuna de trabajar con muy buenos líderes y en esa medida aprender de muy buenas personas. Y respondiendo un poco una parte de la pregunta, lo mejor de esos líderes es que son buenas personas. Es un hecho que los mejores líderes tienen una comprensión de las personas y de lo que requerimos y de lo que necesitamos. Y eso, digamos, hace muchos años lo tuve con Gonzalo Antequera, luego lo tuve con Andrés Quintero, y hoy por hoy lo tengo también con quien es mi jefe actualmente, pero además lo tengo con muy buenos colegas. De hecho, muchas veces que me he sentado a hablar con Pacho, no puedo dejar de ver la claridad y cómo ve las cosas y la persona que hay detrás o con otras personas. Entonces, al final tiene que ver con buenas personas, con haber contado con líderes que le enseñan a uno. ¿Y qué es lo bueno de ser un líder? Esa es una pregunta más complicada y sobre todo en una circunstancia como esta. Una cosa es ser líder de una situación que uno conoce y otra es de una situación que uno desconoce. Yo creo que en este momento más que lo mejor, pues no deja de ser una oportunidad de aprender nuevas cosas, pero es aterrador porque nunca habíamos visto una situación como esta. Uno ha visto malos momentos, crisis económica, pero todo junto al tiempo y en un solo día o en cuestión de semanas, pues es una situación nueva. Entonces, mirándolo con el vaso medio lleno, pues la oportunidad de aprender. Pero es un momento duro para ser un líder. Hay que tomar decisiones difíciles, hay que navegar unas aguas que uno nunca navega. Totalmente, es un reto. Francisco, ¿cómo te va a ti desde tu perspectiva? ¿Cuál ves que es esa visión de un líder? ¿Cuál puede ser esa figura a la cual tú sigues y desde luego tomas, practicas, accionas? ¿Y qué hacer? ¿Qué pasa en tu proceso y en este momento de liderazgo, en este caso en Newland Low SSP3? Yo creo que lo que dijo Jorge es muy acertado. Los líderes normalmente tienen una característica, los buenos líderes, que es que tienen una inteligencia emocional que es capaz de conectarse con la gente. Y yo creo que la función de los líderes no es saber mucho, sino es poder inspirar a la gente y poder hacer que la gente se inspire con lo que tú estás diciendo. Yo tuve, igual que Jorge, pues la fortuna he tenido de trabajar con grandes líderes, pero inolvidable en mi vida por lo que fue, por lo que significó para la publicidad en Colombia, Alberto Villarborda. Yo tengo 40 años de trabajar en publicidad, que es más que la edad que tienen todos los que están hoy en la audiencia y ustedes. Y en esos 40 años, pues he tenido la oportunidad de ver publicistas del mundo entero. Nunca vi, lo debo decir, un líder con la capacidad y el entendimiento tan universal del negocio como Alberto Villarborda, un señor que sabía, sí, conocía cada tema del negocio y lo conocía con una profundidad que podía ser el director de producción o el de medios o el financiero o el creativo o el de planning, un tipo con una visión impresionante, con una claridad de lo que debía ser el trabajo de la agencia, del cual aprendí mucho y al cual le agradezco
porque mucho de lo que ha pasado en mi vida ha tenido que ver con él. Y la situación de lo que estamos hablando ahora, pues, como bien dice Jorge, es tratar de encontrar respuestas en lo desconocido. Y la gente muchas veces cree que, pues, que el líder tiene que tener una respuesta que no la tienes. Yo estaba pensando cuando dijiste, ¿qué es lo bueno de ser líder? Yo no sé qué es lo bueno de ser líder. Tal vez uno no se da tanta cuenta de que es líder. Uno piensa que es líder, pero tiene muchos problemas ser líder, ¿no? Tú tienes que, digamos que todos los perros en un trineo van viendo la cola del de adelante menos el de adelante. Y tener que escoger uno el rumbo de para dónde va a seguir, pues es una situación compleja en general, pero en esta situación en particular, porque es que estamos viviendo hace 2 meses o 3 meses, si yo te hubiera dicho, lo hubiera dicho cualquiera, mire, va a venir una enfermedad que va a hacer que las calles del mundo queden desocupadas en todas las ciudades, la gente habría dicho, eso es imposible, eso no va a pasar nunca, eso es ciencia ficción. Y que nos haya pasado y que estemos viviendo este tema, pues implica que estamos aprendiendo cada minuto de cada hora de cada día, y que no podemos saber y no podemos planear tampoco qué va a pasar más allá de mañana. La realidad es esa, estamos monitoreando las cosas tan corticas que hay que ir viendo, es como ir abriendo un poquito la puerta a ver qué se va asomando y a ir tomando las decisiones. No, 100%, la visión ahora es absolutamente cortoplacista y muy inspirador. Lo de Alberto Villar Borda, que a propósito hago una cuña, hace un par de años en acompañamiento de una serie que cuenta la historia de muchos padres o íconos de la publicidad colombiana, está justamente en el canal de YouTube de Copublicitarias. Alberto Villar, fundador y trajo a Macán a Colombia en los años 60 y ahora ya retirado vive en Puerto Rico, pero sin duda un padre de la publicidad colombiana. Hago una corrección. Macán llegó en el 46 a Colombia. A 46, bueno, uy, qué Macán fue descuadre. la primera multinacional que llegó a Colombia y Alberto sí entró por allá en el 60. Pero Alberto llegó a ser tan importante, digamos, una figura tan importante dentro de Macán, que adentro de Macán le decían Mr. Macán, los gringos. Okay. Un tipo muy especial. Ojalá tengan la oportunidad quienes están acá de verlo, porque uno sentado conversando con él aprendía mucho. Vamos a compartir el link por allí en la caja de comentarios para que le echen un ojito a las entrevistas que él justamente hizo. Definitivamente un líder y un referente en liderazgo, súper clara la visión. En este momento, les cuento, 175 personas. Rafa, ¿cómo vamos? Bien, bueno, voy con la segunda pregunta y me quedo con Francisco. Francisco, quería preguntarte qué supondrá ser una empresa exitosa y un líder empresarial ejemplar al final de este 2020. Una persona exitosa pensaría yo que es una persona que logró, primero que todo, pensar en la gente. Y no solo en su propia gente, sino en la gente en la sociedad, en cómo ayudar a la sociedad a superar este momento tan difícil que nos impacta a todos de esta manera tan brutal, y que habrá tenido éxito si algunas de esas iniciativas que ha puesto, y yo repito, lo pongo mucho más allá que el trabajo personal, ¿no? Digamos, una cosa es lo que tú como funcionario de una compañía o socio o empleado, lo que sea, pues tienes como tarea, pero otra es tu responsabilidad como ciudadano. Y yo he visto con esta pandemia cómo, y lo he visto con mucho agrado, como un país que estaba tan polarizado hace 3 meses, de un momento a otro cambió esa polarización y surgió un valor de solidaridad que estaba medio perdido en Colombia. Y lo hemos visto a muchos niveles. Digamos, nosotros tuvimos que ver mucho, yo estuve muy metido en el tema de Colombia, Cuida Colombia. Eso es increíble, eso es un chat que empezó entre 3 señoras que dirigían fundaciones, y una tuvo la idea, le dijo a las otras, oiga, ¿por qué en lugar de pedir plata para cada una en
en esta emergencia no nos unimos para ayudarnos entre todos. Hoy día tienen más de 350 empresas metidas en el chat, sigue siendo un chat, no tiene una personería jurídica, pero han llevado más de 16.000 toneladas de alimentos a más de 130 municipios de Colombia, y eso a punta de gente que en un chat contesta, dice, oiga, necesitan alimentos, necesitan drogas para la cárcel de Pitalito, y aparece alguien que dona las drogas, y después aparece alguien que las lleva, después aparece alguien que las entrega. Entonces, por ejemplo, creo que las grandes cosas y los que serán exitosos son los que pudieron poner en marcha e implementar cosas que realmente tuvieron un impacto positivo en medio de esta situación tan difícil. Francisco, ¿y a nivel empresarial? Hombre, a nivel empresarial, yo creo que nosotros tenemos todos una misión que es muy difícil, que es pues mantener a flote las compañías. Pero yo te diría que las personas que hayan logrado hacer eso, pensando primero en la gente. Y es difícil, porque como te digo, pues uno tiene unas obligaciones de empresario. Nosotros, yo estaba haciendo el cálculo ayer y desde que empezó la emergencia, pues no hemos tenido variaciones, hemos tenido variación de menos de un 1% del personal. Y es una situación que todos los días uno monitorea tratando de ver cómo hace para ayudar a que la gente esté ahí. Entonces, desde el punto de vista empresarial, pues por supuesto, tienes una obligación y tienes que lograr que la compañía pues cruce lo mejor posible la tempestad, pero que nunca se nos olvide que para atravesar esa tempestad necesitamos es la gente, que es la que nos permite hacerlo. Yo creo que Gracias, tiene que Francisco. haber un balance entre esas dos cosas. Ok. Jorge, voy contigo en la pregunta. Precisamente la que le decía a Francisco. ¿Qué supondrá ser una empresa y qué supondrá ser un líder empresarial al final del 2020? Sí, bueno, yo creo que Francisco ya ha dado un punto de vista con el cual estoy de acuerdo, pero el reto en este momento es que al final de esta situación haya una empresa y que siga siendo una empresa sólida y que sea capaz de volverse a levantar como quiera que tenga que ser. Y ese es un reto que a veces se encierra paradojas. Encierra la paradoja de que para aguantar toque tomar decisiones difíciles. Y todos los días en un negocio como el nuestro, esas decisiones pues pasan por personas con las que uno ha trabajado y a las que les debe mucho de alguna manera. Entonces es una decisión difícil, pero estoy de acuerdo con Francisco. El reto es pasar al otro lado para tener una empresa que ha logrado sobrevivir pensando en la gente. Ahora, como líder no solo de una empresa, sino también de miembro de un sector, pues yo creo que los publicistas, la comunicación y el mercado en general, tenemos una responsabilidad gigante frente a esta situación. Nosotros podemos ayudar o no, ayudar que el país vuelva a arrancar. Somos de alguna manera gestores o detonantes de lo que es la gasolina de la economía. Y así no nos guste y a veces parezca antipático, pues es el consumo. Y los publicistas tenemos en este momento una oportunidad de defendernos de ese ataque donde nos frivolizan periódicamente y frivolizan lo que hacemos periódicamente. Sí, sí, sí. No, tenemos la oportunidad y la obligación de lograr de alguna manera que este país vuelva a arrancar. Yo creo que, si bien considero que la gran mayoría de nuestros clientes nos valoran mucho, creo que nos valoran mucho más, porque saben que podemos hacer mucho por ellos, ayudarles mucho a sobrepasar una situación como esta. Entonces creo que como empresario, a pesar de las decisiones difíciles, pasar un poco este mal rato. Y como empresa y como miembro de un sector, pues la verdad somos un sector que puede aportar mucho en esta situación. Y creo que todos en conjunto realmente podemos hacer mucho para que esta situación nos afecte al menos un poco menos. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, voy a leer por último, antes de pasarle la palabra a Rodolfo con la siguiente pregunta. Es MEC, le dice a Francisco: solo quiero decirte, Francisco, que eres el líder más inspirador de toda mi carrera, que nunca me cansaré de agradecerle por todo lo que me enseñó y por inspirar, pero sobre todo por ser un buen ser humano. Así que ahí le mandan desde Perú a Linda, Francisco. Meg, es claro que tienes una carrera muy cortica, Meg,
pero, pero, pero Bueno, Rodolfo, vamos 183 personas conectadas y bueno, lo dejo para que hagamos la siguiente pregunta, pero no sin decirle a las personas que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y más adelante empezaremos a leer las preguntas de las personas. Así que adelante, Rodolfo. Muchas gracias, Rafa. Acá para seguir conversando acerca del negocio, ustedes, Francisco y Jorge, ustedes hacen parte de unos grupos multinacionales, Mullen Lowe, desde luego de Interpublic, y Gray de WPP. Un poco para que nuestra audiencia, para que nosotros mismos aprendamos del negocio y del liderazgo, y en este caso financiero, en cuanto a que definitivamente pues los grupos se han visto afectados en sus números. ¿Cómo responden ustedes como CEO de cada una de sus compañías para levantar esos números como red? No solo como agencia individual, pero cómo funciona ese esquema cuando se hace parte de una red. Y quiero arrancar contigo, Jorge, en el sentido de Gray WPP. Sí, bueno, este es uno de los casos donde es un poco al revés. Usualmente los países trabajamos para la red y somos los que de alguna manera ayudamos a levantar la red. En esta circunstancia, yo debo reconocer que yo me he sentido muy respaldado por WPP. No solo porque nos han dado claves de cómo moderar las expectativas, de cómo enfrentar muchas circunstancias, de cómo manejar ciertas dificultades, sino porque también son empresas que llevan muchos años viendo el mundo y le dan a uno claves de cómo verlo. Parte de las cosas que a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho de este momento con WPP es toda esa disciplina financiera que durante tantos años me molestó o me parecía una talla. Digo, pues no, tenían razón. Toda esa disciplina financiera es la que nos permite hoy estar un poco más tranquilos o por lo menos tener un problema menos. Pero la posición, y tiene un punto parecido a algo que decía Pacho hace un rato, en este momento todos estamos unidos frente al mismo problema. Y eso no es distinto en WPP que en cualquier otra red. WPP lo que más quiere es que defendamos a la gente, lo que más quiere es que tomemos todas las precauciones. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de WPP, nos aislamos casi 15 días antes. Que dijo el gobierno. Un micrófono que les pedimos por favor poner en mute. Listo, entendido, Jorge. En el caso, Francisco, y tú desde el lado de IPG, de Interpublic, ¿cómo operas o cómo funciona Mullen Lowe SSP3 a responder en cuanto a la red financieramente o soportar, equilibrar, de pronto acompañar esos números? mira, en el caso mío además tiene una particularidad y te lo voy te voy a contestar en dos pedazos. Primero con IPG, el presidente de IPG ha escrito, digamos, como cada 15 días nos manda a todos los gerentes una serie de cartas contando qué está pasando, cómo está viendo las cosas, qué está pensando. Hizo particularmente una reunión con 20 líderes de Lowe hace unos 20 días que fue espectacular porque tuvimos la oportunidad de estar 2 horas con él y preguntarle todo lo que queríamos. Y pues este señor es el presidente de Interpublic, tiene no sé cuántas compañías a cargo, y te das tu cuenta, como decía Jorge, que es que el problema, estamos todos en el mismo problema, pero el problema es igual en Alemania, en Japón o en Colombia. Estamos todos metidos en el mismo barco, en el mismo problema, en las mismas circunstancias, que eso es muy atípico, porque normalmente las diferencias de desarrollo de los países y de las monedas y de todo eso hacía que fuera difícil entender. Por ejemplo, yo que manejo Latinoamérica, pues el contexto latinoamericano es distinto al europeo, es distinto al asiático, en fin. Entonces, primero, eso ha hecho que todos seamos iguales y que todos estemos hablando exactamente del mismo problema, entendiendo exactamente las mismas cosas. Y ya yendo a Mullen Lowe, pues yo tengo un jefe que es el presidente directamente, y de ahí pues tenemos que bajar. Y Jorge decía ahora una cosa muy interesante, que es que normalmente las agencias locales estamos aportando mucho a las redes.
Yo no sé eso qué tanto la gente es consciente de eso, porque cree que cuando uno está en una red, las cosas le llegan hechas por la red. Y es completamente, pues digamos, hay muchas cosas que reciben en las redes, pero hay muchas cosas que son completamente al contrario y son las agencias locales las que nutren la red hacia arriba. Entonces, depende de los mercados, digamos. Nosotros, yo estoy haciendo, creo que todas las semanas con el CFO mundial, unas monitoreos de cómo va la situación, pero lo que decía yo al principio, nos toca mirarlo día a día. Un cliente que hasta ayer no había dicho vamos a cambiar las condiciones de negociación o necesito renegociar el fee, lo puede decir mañana sin ningún problema. Hablábamos con Jorge ahora antes de que empezara la entrevista de que ahora se va a acabar la cuarentena, pero no la emergencia. Lo más difícil, creo yo, para las agencias es lo que viene en este semestre de aquí a diciembre. Por eso la pregunta de ustedes era muy pertinente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de monitorear el tema muy día a día. Nosotros en Colombia estamos teniendo una reunión de un comité que son 15 personas que todos los días nos conectamos de 8 a 9 y media más o menos para mirar qué está pasando y poder tirar línea del día. Y esto dura 24 horas y al otro día otra vez volvemos a empezar. Y he tratado, digamos, de hacerlo más con algunos mercados como México y como Brasil, que con otros. Hay otros que pues están llamando, que digamos los dejan uno más suelticos, que anden un poquito. Pero aquí lo único que puedes hacer es estar monitoreando minuto a minuto qué está pasando, porque la situación te cambia brutalmente. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros y qué hemos empezado a incorporar, digamos, y que ha tenido algún éxito? Es que hemos dejado de ser simplemente consultores de comunicación o que nos vieran como consultores de comunicación y hemos empezado a tener un papel mucho más protagónico en la consultoría del negocio de los clientes, de qué hacer desde el negocio y de cómo asesorarlos a ellos y de cómo usar la profundidad estratégica y la profundidad creativa de la agencia para reinventar los negocios. Entonces, eso me parece a mí. Hay un ejemplo que me pareció lindísimo, que es de Jorge, además, que cuando vi me encantó. Dije, cómo me hubiera gustado que esto lo hubiéramos hecho nosotros, que fueron los empaques de Ramo. Que Ramo cambiara los nombres de sus empaques por mensajes de positivismo. Ahí me parece que hay un liderazgo y ahí me parece que hay una capacidad de reacción que va más allá de la cosa convencional, que ya esto no es ni siquiera un tema de comunicación, y que el cliente le acepte a uno, porque eso implica una cantidad de cosas, pues cambiar los empaques, los moldes, no sé qué, hacer las cosas gráficas, pero además invertir una plata para cambiar un empaque en un momento que cualquier cliente puede decir, bueno, pues voy a poner yo a meterle plata ahorita al empaque. Eso, y se lo hablé con él un día que hablamos por teléfono, eso me pareció una cosa espectacular. Nosotros hemos hecho cosas de las que me siento muy orgulloso. Un cliente nuestro que era Simonis, pues que son las ceras de brillar autos, pues lógicamente tenía la planta cerrada prácticamente. Con el alcohol de Bavaria produjimos gel antibacterial. Ahora con el aceite de palma, que es otro cliente, estamos haciendo jabón. A otro cliente que era Brisa, que son almacenes de digamos, lencería, lo convencimos de que lo que había que hacer era donar las almohadas para la clínica que se estaba haciendo en Corferias. Y en la dimensión social, además, ha sido muy importante. Digamos, varios de nuestros clientes hemos reenfocado totalmente el negocio y en eso ha sido vital pues, la participación. Y lo digo porque uno tiene que hacer que el valor de la agencia se mantenga. El valor de la agencia no está en que tú tengas pauta al aire. El valor de la agencia está en que puedas pensar con ellos. Pero además, por vocación que pues muchos de los que están acá conocen nuestra, yo me metí de cabeza, decía ahora lo de Colombia Cuida Colombia, a cosas que hemos hecho siempre, pero que en este momento tienen una importancia vital, como lo de la Fundación Cardioinfantil también. Ahora estamos haciendo un tema que sale el próximo domingo en todos los periódicos del país, porque me parece que, como decía Jorge, nosotros no solamente tenemos
la posibilidad de ayudar a que el comercio y el consumo, que cuando los economistas hablan de consumo es una cosa muy importante, cuando los publicistas hablamos de consumo es que nosotros estamos generando necesidades superfluas, que es absurdo, pero nosotros no solo tenemos, digo, la capacidad de ayudar en eso, sino que, por ejemplo, tenemos que ayudar a los medios de comunicación. Los medios de comunicación de este país están pasando por momentos muy difíciles porque en la medida en que no hay pauta, pues es muy difícil para ellos mantenerse y uno no puede, una democracia no puede perder los medios de información. Entonces, creo que hay todo un sistema, un ecosistema, digamos, que emerge desde la industria de la publicidad, que podemos ayudar a reactivar y que debemos ayudar a reactivar, pero además tenemos la obligación de ayudar a reactivar, no solo por nuestra propia industria, sino porque es que eso es lo que mueve la economía. Entonces, hay que estar centrado en eso, yo creo. Ahí sin duda, y lo mencionaron ustedes antes de entrar en la charla, la figura que un poco a veces, en muchas circunstancias, en muchos escenarios, se disuelve de la consultoría, del acompañamiento, ahora más que nunca se pone en evidencia y deja ver que pues esta conexión cliente-agencia sí está más que nunca solidificándose, ¿cierto, Francisco? Es algo de esa figura consultoría más Así es, cercana y más evidente más que nunca. así es, y yo te voy a decir, esto se ha prestado para todo. Cosas muy bonitas, digamos, han emergido figuras de liderazgo dentro de la agencia que estando tú con ellas no las veías tan líderes como lo que está pasando en este momento, pero también eso que dices tú, cuando empiezas a tener una conversación distinta con los clientes y te abren la puerta y se dan cuenta de lo que tú puedes aportar, entonces pasas a una cosa de consultoría en la cual te vuelves muy relevante para ellos y las conversaciones se vuelven muy importantes. Y ya no son conversaciones de qué vamos a hacer con la campaña, sino qué vamos a hacer con el negocio. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo piensas tú que podamos reenfocar las cosas? Y ahí me parece que estamos accediendo a un estatus que nos merecemos y que tenemos la capacidad de ofrecer y de prestar con lujo de detalles, pero que normalmente se veía como que, digamos, están las grandes consultoras y las grandes consultoras que hablaban con los presidentes de las compañías, pues las agencias tenían que hablar como con la gente de marketing. Y había como algo eh, de mirar como por encima del hombro a la creatividad y a las agencias, porque eso es otra cosa. Y cuando se dan cuenta que eso no es otra cosa y que realmente tú puedes aportar mucho, se abren unas puertas que normalmente no estaban abiertas y esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar todos. Un buen momento en medio de la relación. Les quiero contar que vamos más de 170 personas conectadas. Quiero darle un gran saludo a unos amigos, Andrés Colantoni de Whisky Films, a Juan Espitia desde DDB, a nuestro gran amigo Leo Galvez, que trabajó junto con el proyecto Ecopublicitarias. Rafa. Bueno, quería precisamente, quiero hablar con Jorge y referente a un tema que hablaba Francisco. Francisco decía, oiga, nos reunimos hace 15 días con el líder del holding, con el presidente del holding para revisar en una reunión que hicieron con 20 líderes de su holding. Y pensaba yo que esa es una puerta que se abrió muy grande a todas las escalas, tanto presidentes de holding, presidentes de compañía, vicepresidentes, absolutamente con todo el equipo de trabajo, y me preguntaba cómo ser capaces de mantener esa cercanía que se ha ganado con las personas precisamente en esta cuarentena y continuar el trabajo de escuchar y conectar con todo su equipo de trabajo. Bueno, yo creo que han pasado dos cosas reveladoras y creo que nos viene un reto muy grande. Revelador es que mucho de la distancia era inexistente. O sea, todas estas cosas para las que nos teníamos que reunir, viajar, encerrarnos 3 días en no sé dónde, pues
todo esto está probando que todo eso no era necesario. Pacho, de hecho, pues ocupa un cargo regional y tiene que ver con cómo se reúne con su equipo y estoy seguro que ha descubierto que se puede reunir con su equipo de muchas formas que ya no involucran sellar el pasaporte y tomar un avión. Y eso está pasando un poco, creo que no solo en publicidad, en todos los negocios. Todos estamos entendiendo que para reunirnos y tener una buena reunión no hay que vernos. Hemos aprendido un montón ahí. Ahora, a mí me parece, me inquieta, o por lo menos me parece que uno de los retos de los próximos meses es cómo mantener una cultura creativa en medio de esta virtualización extrema. Eso me parece más difícil. Una cosa es que ahorita estamos viviendo la inercia de muchos tiempos trabajando juntos, salen unos nuevos talentos, salen unos nuevos líderes, también salen unas personas que de pronto tienen debilidades, pero vamos con la inercia de muchos años trabajando así. Vivir de eso un par de meses me parece que es apenas razonable, pero no sabría decir, ya muy personalmente, mucho, cómo va a ser mantener la cultura creativa si esto se extiende de una manera pues, por mucho más tiempo. Creo que mucho de la cultura creativa de las agencias sigue dependiendo de estar juntos, de esa contaminación o polinización cruzada que se genera de estar juntos, que inevitablemente ya aquí no tiene la misma lógica ni tiene el mismo espacio. Entonces, puede ser que nos sintamos felices de que ya no pierdo tiempo cuando voy por el café, pero es que un porcentaje grande de las veces cuando iba por el café tenía la oportunidad de cruzar ideas, de cruzar un pensamiento, de manifestar una inquietud, de tratarla de resolver, que hacía que las cosas fueran mejor. Entonces, creo que de bueno hemos aprendido que muchas de las distancias no eran necesarias. Creo que de bueno hemos aprendido que tenemos una capacidad de adaptación como ninguna otra. Yendo a lo que decían hace un rato, si a mí en enero alguien me hubiera dicho que la agencia iba a ser virtual en abril, yo me hubiera muerto de risa, me hubiera burlado en la cara del que fuera. Y la verdad es que creo que en la agencia lo hemos logrado muy bien, pero veo muchas empresas lográndolo muy bien, la verdad. Y creo que el reto hacia el futuro es, si aprendimos a que no necesitamos vernos, aprendimos a reunirnos virtualmente, aprendimos que nos podemos adaptar rápidamente, ahora vamos a poder mantener la cultura creativa de la cual vivimos virtualmente. ¿Cuánto tiempo aguanta la inercia de la cultura creativa que traíamos, digámoslo así, análoga? Y creo que al punto inicial de los líderes, creo que es uno de los retos grandes que vamos a tener los líderes de agencia. ¿Cómo mantener la cultura creativa en ese mundo donde no nos vemos como antes, donde no hay ciertas interacciones que se daban naturalmente, que a veces pueden pensar que eran tontas o frívolas, pero la verdad es que eran tan valiosas como las formales. Y ahí, a mí por lo menos es de las cosas que me inquieta y que todos los días trato de ver cómo la mantengo con mi equipo. Pues hay WhatsApp y hay otras cosas, pero hay que reconocer que nada como verlos. Sí, sí, es complicado. Bueno, Pero Francisco, es la misma pregunta, te hago la misma pregunta, Francisco. ¿Cómo, iba, cómo, iba, cómo ser capaces? iba a comentar sobre lo de Jorge porque me pasa lo mismo. Tú sabes que lo que más extraño es esos cruces en la escalera que uno le dice a alguien, oiga, mire, hay que hacer esta vaina o en qué va con esto, o bajas y en 5 minutos ves que están haciendo. Ahora para lograr eso hay que poner una cita, hay que hacer un Zoom, hay que estar en WhatsApp mientras estás en un Zoom, porque una de las cosas que nos ha pasado es que la gente confunde estar en la casa con estar disponible. Entonces, los horarios y las Sí, jornadas se acabaron, porque estás sí, en sí, la sí. casa, estás disponible a las 11 de la noche, a las 6 de la mañana, los Zoom son a la hora del almuerzo. Entonces, ¿a qué horas ejecutas? ¿A qué horas sales de las reuniones para meterte a ejecutar? Ese es un tema que es muy difícil y que hace que realmente uno añore lo que era el cruce en la escalera el que mencionaba Jorge. Otra cosa que él decía, que hace 2 meses nos hubieran dicho que íbamos a tener que hacer trabajo remoto todos, habríamos dicho eso, nos demoramos 2 años en lograr hacer eso si quieren. No sé si vieron un meme que dice que pregunta quién es el responsable de la transformación digital de su agencia. ¿El presidente, la junta directiva, el director de tecnología o el coronavirus? Y la respuesta pues es obvia. Yo creo que a todos nos tocó. Y esto demuestra una cosa que yo aprendí y que les digo mucho en la agencia cuando hacíamos las campañas de desmovilización, y Beto Triana, que trabajó en eso, sabe que eso es así.
que cada vez tú decías, bueno, logramos esto, ahora lo siguiente, ¿qué vamos a hacer? Es imposible, ¿no? Los guerrilleros no ven medios, ¿cómo les vamos a llegar? Ya hemos hecho un montón de cosas, pero la dificultad dispara la creatividad. Eso es absolutamente matemático. Tú tienes dificultades, eso te dispara la creatividad porque no tienes opción. Entonces creo que esto nos va a ayudar, esa línea de pensamiento y estos obstáculos van a hacer que surjan nuevas maneras de hacer las cosas. Yo estoy de acuerdo con Jorge en que tal vez lo más difícil es que el trabajo creativo es un trabajo de peloteo y es un trabajo de grupo. Y eso es mucho más difícil de hacer, no es tan fácil hacerlo en un Zoom. Y no es tan fácil con organizaciones grandes que tienen muchos grupos y nos va a tocar pues seguirnos reinventando. De hecho, para volver a la oficina, más allá de cuándo sea, solamente el hecho de la distancia que tienes que tener, según las normas, hace que ya te cabe la mitad de la gente que tenías. Entonces, tendremos que replantear mucho quién vuelve, cuándo vuelve, para qué vuelve, cuántos tienen que volver. Hay gente que se puede quedar en trabajo remoto o no. Jorge decía, y es absolutamente cierto, fue lo primero que pensé, es bueno, qué dicha, porque ya no voy a tener que viajar a todas las cosas que tenía que viajar, porque ya la gente entendió que esto se hace. Yo tengo revisiones de una mañana entera con Brasil, que antes me implicaban 4 horas y ahora salgo de eso en 4 horas. Entonces, pues, va a tener una cantidad de cosas buenas y va a tener otra cantidad de cosas a las cuales nos vamos a tener que reacomodar, pero yo no tengo duda en que la inventiva del ser humano va a desarrollar cosas y vamos a ser capaces de conciliar las posiciones. Fácil no va a ser, claro, pero nadie diría, nos tocó salirnos, ahora decía Jorge, que muy previsivos ellos se confinaron 15 días antes, nosotros no. Nosotros nos confinamos el 14 de marzo, estábamos analizando mucho la situación, pero el día que dijimos ya nos tenemos que ir, pues hay gente que no tiene computador o línea de internet en la casa, había que repartir todos los computadores, son 400 y pico de personas, o sea, todo tiene unas dimensiones y unas implicaciones en las que te toca pues inventar, y te toca ensayar, y si te equivocas, que también es parte de lo que pasa con el líder, es que se equivoca, y se equivoca mucho, pero pues ese es el trabajo, y nos toca tratar de ver para dónde cogemos, como el ejemplo del perro que les decía ahora. Sí, hablábamos la vez pasada, precisamente en alguna de nuestras charlas, que estamos muy a los Silicon Valley, probar, y volver a probar y fallar, y volver a probar y volver Así a es. fallar, termina siendo un tema que es lo que hoy en día, precisamente por lo que hablaba al inicio Jorge, no estábamos preparados y es asumir ese liderazgo sobre algo que no se sabía, pues va a ser más complicado. Rodolfo, ¿cómo vamos? ¿Cuántas personas conectadas? Y veo que hay un montón ya de preguntas de las personas, así que, ¿por qué no leemos un par a nuestros invitados? Sí, sí, claro, muchas gracias, Rafa. Ya hay más de 175 personas. Hay una pregunta que está girando alrededor de la conversación y creo que se puede resumir de esta manera. Desde luego, pues hay estudios recientes que demuestran que el 70% de las personas prefieren trabajar home office en la post-cuarentena y desde luego, pues hay un 30% que inevitablemente quiere y busca regresar al espacio físico de trabajo. ¿Qué han pensado ustedes respecto a este escenario? Y arranco contigo, Jorge. ¿Esto los va a llevar a consolidar mayores equipos de trabajo remoto, restar kilómetros o metros de oficina? ¿Cómo un poco prevén esta situación, Jorge? Sí, bueno, yo debo reconocer que el gerente que hay en mí lo primero que hizo fue revisar el contrato de arrendamiento. Muy bien, sí. Con lo cual todos son bienvenidos a la oficina, el contrato está blindado. No, va a ser un tema difícil. Digamos, yo creo que el home office, que era tan popular antes de esta situación, todos hoy tenemos una claridad de home office donde seguro muchos de los que lo añoraban saben que es chévere, pero a raticos. Y en esa medida no solo valoran de una manera distinta el home office, sino que también valoran el office office. Ir a la oficina también ahora tiene un nuevo valor. Ahora que no lo tenemos, dime
un poco es, la carencia hace un poco la necesidad de las ganas, ¿no? Entonces ahí hay un tema importante donde creo que todos estamos hablando. Ahora, como empresa, hay que entender toda la normatividad, un poco con lo que hablábamos hace un rato, cuidar a las personas. Yo tengo en mi cabeza tratar de extender la cuarentena lo más posible como un mecanismo de cuidar a la mayor cantidad de personas posible. Pero hay que entender que para muchas personas la salud está en salir de la casa. Y es parte de lo que tendríamos que tener en cuenta. Yo veo personas que me escriben y dicen, Jorge, por favor, déjeme venir a la oficina. Quiero estar en otra parte. Ya no quiero estar en mi casa. Y los entiendo, o sea, entiendo que para todos no sea igual. Entonces, habrá que ir viendo. Yo no debo reconocer que yo no tengo todavía una posición cerrada. Estoy entendiendo qué pide la ley, entendiendo qué es lo razonable y entendiendo, por supuesto, cuál es la mejor forma para nuestro equipo de trabajo. No todos los equipos son iguales. Pacho hablaba ahorita de los computadores, de las cosas, un poco me parece una tontería. En publicidad todavía tenemos mucha gente con texto. La gran mayoría de directores de arte o de gráficos tienen de esto, arte final. No se pueden mover tan fácil. Entonces no los puedo mover todos los días como yo quisiera. Hay que entender cómo se mueven. Entonces ahí estamos haciendo distintos censos, encuestas, entendiendo, pero yo creo que no hay una fórmula todavía. Y creo que ninguna empresa la va a tener. Ahí un poco a lo que ustedes decían. Va a ser un poquito de prueba y error. Vamos a hacer una fórmula. Si funciona bien, mantendremos unas cosas y habrá unas que con toda seguridad van a funcionar mal y tocará ajustar y ajustar y ajustar. Pero lo malo o lo bueno es que vamos a tener aparentemente bastante tiempo para ensayar, porque esto es una situación que nos va a acompañar un buen rato. Entonces vamos a tener, mal que bien, bastante tiempo para ensayar. Justamente en la conversación pasada estaba Daniel Osorio y nos decía, pero fíjense que estos son los 15 primeros minutos del primer tiempo. Pareciera que habláramos como si ya estuviéramos en los últimos minutos extras del segundo tiempo y organizacional y financieramente hay que tener esa claridad. Está buena esa perspectiva de probar e intentar. Francisco, ¿cuál es tu posición, tu punto de vista en esta situación? Yo creo que lo que Jorge dijo es exactamente cierto. Primero, lo que dijo Daniel, lo acaba de decir yo, se va a acabar la cuarentena, pero no se va a acabar la emergencia, y lo que viene es lo difícil. Entonces, tú nunca cambias los jugadores y decides cómo vas a replantear el partido a los 15 minutos del partido. Es imposible. Entonces, nosotros tenemos que ir, como decía yo, monitoreando las cosas casi día a día. Estamos todos en lo mismo. El que diga que no está mintiendo. Nadie tiene la fórmula, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Claro, hay normas y regulaciones de los estados, digamos, y son distintos. Yo te digo, la forma en que el gobierno de Colombia está viendo el tema, como todos saben, es muy distinto a como lo está viendo la gente en Brasil. Pero entonces yo tengo que jugar en Brasil con las reglas de Brasil y en las de Colombia con las de Colombia, y dentro de eso tiene que haber un marco más grande, que es el marco de IPG. Ahora comentaba Jorge el tema de que uno no va a volver, si lo primero que no vamos a hacer es arriesgar la salud de nadie. Ese es el primer punto de todos. ¿Qué vamos a hacer cuando se pueda? Ver a ver qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, qué es lo que estamos pensando todos. Pero no tenemos una claridad absoluta. Yo creo que debería haber unos perfiles de cargos y cosas que permitieran que algunas personas pudieran tener un más lento regreso a la oficina y eventualmente ver si se necesitan o no se necesitan que estén físicamente allí, pero habrá otros que uno tiene que priorizar porque sabe cuáles son los grupos que más interacción necesitan. Ahora, el ser humano necesita del contacto y necesita de la cosa física, y en nuestro negocio más que en ningún otro, como decía yo antes, es un tema común, es un tema de grupal. Entonces, pues tendremos que volver a eso. Yo no tengo dudas de que esa parte es necesaria, es indispensable y que nunca va a ser, nunca se va a reemplazar. No creo que esto se va a volver una cosa que entonces vamos a hacer remote office eternamente y vamos.
sí, vamos a poder pensar mejor en acomodación de espacios, pero entonces tú dices, por ejemplo, uno revisa el contrato de arrendamiento, claro, puede revisarlo, pero ahora en la mitad del espacio no te cabe la mitad de la gente, porque ahora necesita el doble de espacio cada persona. Entonces, tiene una cantidad de dimensiones que, pues, que hay que tener en cuenta y que hay que ir mirando. Hay que ir mirando y ir viendo cómo se desarrolla. Exactamente. Allí, justamente, Javier Serrano, el presidente de Geometry, hace un apunte y es en el chat. Pasamos de Work-Life Balance a Work-Life Integration. Definitivamente de esta media común de cómo lo estamos llevando a la adaptabilidad en esta funcionalidad con el negocio, con el talento, con la gente en las oficinas. Rafa. Bueno, tenemos una pregunta más. Yo sé que tanto Jorge como Francisco son defensores del talento latinoamericano. La pregunta es, ¿esta coyuntura permitirá mayor movilidad a los colombianos en el mundo de la publicidad también de manera remota? Yo creo que permite mayor movilidad a cualquiera, no a los colombianos. Fíjate, esta mañana estaba leyendo una entrevista que no sé si vieron del rector de la Universidad de los Andes, y Marisabel Rueda le hacía la pregunta y le decía, oiga, ¿y usted no cree que ahora los estudiantes colombianos van a querer, porque pues si se pueden tomar los cursos digitales en las universidades de Estados Unidos, ¿por qué van a seguir estudiando en Colombia? Sí, sí, Entonces, sí. claro, es una amenaza, pero hay facultades y hay cosas que no van a reemplazar así se puedan conectar. Pero creo que esto sí va a generar un orden mundial. Yo no creo que particularmente para los colombianos sea una oportunidad. Es una oportunidad para la gente buena, sin duda, de que la conozcan y que puedan hacer. Este tipo de foros que ustedes están haciendo, por ejemplo, es interesante. Yo ver que aquí está Juan Espitia, por ejemplo, amigo mío, y que estaba desde que nosotros pusimos la agencia en Low, con quien tengo contacto muy ocasionalmente porque se encuentra uno en alguna parte, bueno, así, tener 200 publicistas aquí pensando y hablando de este tipo de cosas. La UCEP, por ejemplo, ha promovido una serie de encuentros por departamentos, si lo podemos llamar. Entonces está teniendo charlas con los creativos, charlas con los planes, charlas con los financieros de las agencias, con la gente de recursos humanos. Este tipo de cosas no se estaba dando y no se daba y uno no tenía tiempo. Hay dos cosas que sí han cambiado, bueno, varias. Pero una es que, por ejemplo, ya uno pues no llega tarde, la puntualidad mejoró berracamente. Ya no hay tráfico, ya no es que no me avisaron. Entonces, ese tipo de cosas que te han cambiado, que estas reuniones, pues ojalá seamos capaces de mantener este tipo de cosas, porque después entonces se mete uno en la oficina y dice, es que no tengo tiempo de hacer un chat. Y resulta que ahora vivimos en chats permanentemente. Y creo que sí, el talento latino, para mí sin duda es la gran reserva de creatividad publicitaria del mundo, pero yo creo que no es porque sean colombianos o no sean colombianos, o porque, sino que las mejores cosas que se hayan hecho, sean cosas hechas por latinos y creo colombianos. Entonces, eso es lo que va a hacer que se noten como era antes, ya no porque los vean en Cannes o porque los vean no sé dónde, sino porque simplemente todo el mundo sabe qué casos hizo quién y los tiene en cuenta. Jorge, te hago la misma pregunta. Yo sé que los dos son grandes defensores, como decía Francisco. Tenemos una gran reserva digamos, la gran reserva de creatividad la tenemos aquí. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser el tema de movilidad en temas de aprovechamiento a nivel internacional? Pues vea, yo antes, hace más o menos un año, empezamos una cosa en Grey, en la cual yo he tenido oportunidad de trabajar, y es empezar un tema que se llama Borderless Creativity, creatividad sin fronteras. Y tenía que ver con la lógica de que el talento podía estar en cualquier oficina del mundo y que lo que había que ser capaz era de reclutarlo de esa oficina y ponerlo a trabajar en el brief correcto. Lo que está logrando esto es que eso ande mucho más rápido. Nosotros tuvimos el año pasado la oportunidad de trabajar un caso para Pantene desde Colombia, que se ejecutó en Estados Unidos,
y de hecho, bueno, estuve en algunos festivales. Esto está haciendo que sea mucho más eficiente ese tipo de movimientos, que ciertas barreras ya no tengan lugar. Que si eso pasa porque seamos colombianos o latinos, si bien estoy de acuerdo con Pacho, eso pasa porque tenemos talento, más allá del pasaporte que tengamos. ¿No? Así. Que hay una oportunidad que nosotros como agencias o como latinos podemos aprovechar, y es que tenemos digamos, somos competitivos en talento, pero además podemos ser competitivos en costo, así parezca un poco antipático. Pues esto también está en la mesa. Claro. Y que realmente Colombia como fuente de talento creativo lo pueda explotar, en buena medida tendrá que ver con la posición competitiva que tengamos como país. Y en este momento la realidad es que, por razones que probablemente no quisiéramos, pues el peso está pasando un momento difícil. Entonces somos competitivos para muchas monedas, podemos ser competitivos y es un buen momento para exportar talento. Pero al final, tiene que ver con que esto detona que esas barreras se hayan derrumbado, muchas de ellas, ayuda a que sea mucho más fácil. Si el talento se pone al servicio de lo que se tiene que poner, va a sobresalir. La moneda nos puede ayudar. Creo que hay un tema importante y pues no sé, lo que va a decir puede parecer como un consejo de papá para el foro que está aquí. Nos falta mejorar en cosas fundamentales. Vamos, encontrar directores creativos de verdad bilingües. Parece una tontería, pero son cosas en las cuales sí creo que no podemos ser ingenuos como profesionales. Entonces, sí tenemos grandes talentos, pero no deja uno de sufrir cuando esos grandes talentos se exponen en foros donde no hablan el idioma. Es una barrera muy complicada. Y sí creo Nosotros, perdóname, te interrumpo ahí, Jorge. Nosotros precisamente la primera charla que hicimos fue la gente que quería ir o sea, estaba incluso Triana dentro de Alberto estaba dentro del panel y precisamente la primera barrera que encontrábamos era esa, que había un gran portafolio, había un gran talento, pero no había inglés, que parece tonto, pero es muy real. es brutal, es muy contundente. Y sí es un tema que a veces las personas en este negocio tienden a subestimar. Y yo creo que una de las barreras gigantes por la cual no hay más talento colombiano, latinoamericano caminando por el mundo haciendo cosas maravillosas, es porque realmente muchos de ellos no logran sobrepasar ese primer filtro, que es, insisto, Quiero agregar a eso que está diciendo Jorge, que a mí me parece que nosotros tenemos que ser capaces de, así como tú sabes que uno dice es que los argentinos no dan por perdido un balón en el fútbol, y yo hago muchas analogías entre la publicidad y el fútbol, la gente que me conoce lo sabe, pero a nosotros nos falta no dejar perdido ningún balón. No es solo tener el talento, es trabajar el talento, es desarrollar el talento, es capacitar el talento, es mejorar. Nosotros tenemos un déficit de copies doloroso. La forma en que escribimos es dolorosa. Entonces, no es solo que conceptualmente podamos llegar a tener una idea muy buena. Es que uno ve el craft, digamos, y con esto ha habido muchos ejemplos, y yo siempre digo, y uno de los grandes talentos que admiro, gran amigo y gran talento es Medvedoki, el director creativo de Grey Latinoamérica, pero la forma en que los argentinos encuentran el término perfecto, yo no digo que juguemos a ser argentinos, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la manera en que encuentran el término exacto para describir cada situación. A nosotros nos falta mucho de sutileza del copy. Tenemos muy buena gente y digamos que en ese sentido los directores de arte y los directores gráficos pues son más universales, pero los copies tienen que entender que su arma es la redacción y que eso implica entender de gramática, implica entender ortografía, implica tener vocabulario, implica una cantidad de cosas. Eso sin haber llegado al inglés. Empecemos aquí en español. Entonces, en eso nosotros tenemos que trabajar más, en no creer que porque tenemos talento ya llegamos ya somos estrellas, somos talentosos y ya vamos a lograr las cosas. Sí, yo creo que ahí Pacho tocó un punto buenísimo, el tema del oficio. A veces como que nos enamoramos de las ideas grandototas y se nos olvida que
que es que hay que escribirlas con juicio, que hay que meterles oficio para hacerlas una y otra vez. Sí, esto es una oportunidad, pero es una oportunidad para aquellos que se preparen para tomarla. Hay una mala sensación o una mala definición popular de la oportunidad, y oportunidades que me caen cosas del cielo para que yo haga lo que quiera. No, las oportunidades hay que pedalear juicioso. Un jefe que yo tenía justamente decía, es que para chupar rueda también hay que pedalear. Claro, claro. Por supuesto. Y es un poco eso, a veces creemos que la oportunidad es una cosa maravillosa que nos va a caer del cielo sin necesidad de esforzarnos. No, hay que esforzarse harto para que la oportunidad realmente tenga chance de surgir. Miren, una cosa, Jorge y Francisco, que abre un debate bien interesante. Nosotros desde Nogma abríamos antes un curso de redacción, un curso que era un curso largo, pero un curso de, digamos que vamos a llamarlo largo, era un curso de 3 meses, en donde, digamos que de manera profunda veíamos la redacción desde todos los puntos de vista, desde aprender las normas de ortografía hasta redactar ese tipo de cosas que le entiendo muy bien a Francisco, esas cosas tan puntuales que ponen los argentinos, que es lo que hace que precisamente la pieza se vuelva fantástica. Y no se nos inscribían. Ahora tenemos un curso de 3 días, porque la gente no se inscribía, nos tocaba cerrarlo. A eso me refiero. La gente cree que eso no, que o tuviste una gran idea, entonces yo ya estoy a ese nivel, yo no necesito escribir. Sí, sí, por supuesto. Mira, pongo un ejemplo que vi esta mañana, lo vieron ver ustedes en Atlatina, estaba el reel de Mercado Macán. Me puse a ver el reel y me encontré a Martín, además de un gran amigo y un ser de una cariño y de una calidez única, es un genio. Y el comercial de para los grandes, para los chiquitos, ¿se acuerdan? Que lo adaptaron ahora. Yo sabía que lo habían hecho, no lo había visto, pensé que habían cambiado, pues básicamente la locución, o algo así. Hoy lo vi y pensaba eso. Cuando terminé pensaba, mierda, este tipo volvió a escribir el comercial desde cero y lo volvió a filmar desde cero seguramente. Exactamente la misma idea, pero que cambió cada palabra que puso. Es absolutamente perfecta para el contexto en que estamos. Entonces la conexión es inmediata, ¿no? Aquí creemos que porque la idea es muy buena, ya con eso es suficiente para que nos conectemos. Y creo que no explotamos a fondo la capacidad de las ideas, de llevarlas y forzarnos a hacer de verdad que sean mucho mejores de lo que es una idea buena. Así estoy totalmente de acuerdo, Hace Francisco. falta esta disciplina todavía. Sí. Rodolf, hermano, nos vamos con la última pregunta, así que lo dejo. Bueno, ya estamos terminando. Muchas preguntas en el chat. Si nos quedamos cortos, evidentemente, pues muchas personas propusieron, pero hay una que pega muy bien como para terminar esta conversación. Ustedes, Francisco, desde Marlin Lowe SCP-3, manejan Ponimalta, Águila, Arroz Supremo, desde luego muchas marcas multinacionales, Jorge, Ramo, Fruco, Alquería, entre otras. Tienen la visión amplia y el espectro perfecto de las marcas nacionales y las marcas multinacionales. Aquí entra una pregunta de Matías Jaramillo en el chat. ¿Va a cambiar la manera de vender o contar historias? ¿Qué creen que sigue o que seguirá? Y empiezo por Jorge. No estoy completamente seguro de entender la pregunta de Matías, pero suponiendo que la entendí, le apuesto a que no va a cambiar. La gracia de las ideas, sin importar cuál sea la marca, es que tengan potencial de inspirarse y ser parte de la cultura popular. Que la cultura popular sufre cambios, que la cultura popular sufre golpes, que tiene coyunturas, inevitablemente. Pero nosotros como publicistas, nuestro gran reto es lograr que una marca haga parte de la cultura popular, porque si logra ser parte de la cultura popular, va a entrar en la inercia de los resultados, de hablar de esto. Obviamente, siempre cuidando unos valores, unas formas, todo, pero en ese sentido, creo que, por supuesto, el reto del momento está enmarcado en el coronavirus. Es de alguna manera el mismo reto de hace 6 meses, solo que ahorita tengo que tener en cuenta todo el contexto del coronavirus para lograrlo. Si son marcas locales o internacionales, probablemente tengan consideraciones, pero al final
la marca más internacional de todas, quiere ser parte de lo que sucede en la vida de la gente, tanto como la marca más criolla o local de todas. No intuyo hay una diferencia tan grande. Las puede haber metodológicas de ciertas consideraciones, pero al final el objetivo se parece pues mucho, la verdad. Entonces, no, yo no creo que vaya a haber un cambio en lo esencial. Hay unos cambios por la coyuntura, hay unos cambios por las circunstancias. Hay que tener en cuenta esas coyunturas y esas circunstancias. Pero desde el punto de vista del publicista como oficio, mi responsabilidad va a seguir siendo que Fruco haga parte de la vida de este país, tanto como Ramo, Alquería o cualquiera de las marcas para las cuales tenemos la oportunidad de trabajar. Y que en esa sean famosos gente y logren resultados. Tú hablaste, Jorge, de 3 marcas que son íconos, ¿no? Alquería, Ramo, Fruco. Y oyéndote, digamos, lo primero que pensé es, ante la pregunta de Matías, es que es el contexto. Fíjate que yo te decía en un momento dado que ahora que yo hablo con los líderes del mundo, ya no importa si tú estás en Inglaterra, en Washington o en Bogotá, estás en el mismo problema. Pero si tú estás, por ejemplo, y les decía ahora que hay dimensiones distintas entre Brasil y Colombia, si tú estás en Colombia, lo que nosotros estábamos haciendo hace 2 meses tenía que ver con que íbamos a estar confinados 2 meses. Ahora tenemos que pensar que ya no vamos a estar confinados. Entonces, yo no creo que lo distinto es cómo vamos a contar las historias, sino qué van a contar las historias y cómo esas historias se van a conectar con el contexto. Eso es lo que hace que sean valiosas, es que entiendan lo que está pasando, porque si no, como dice Jorge, no se meten en la cultura. Entonces, yo no creo que sea una manera, no creo que existiera una manera de contar historias antes y que ahora va a haber una distinta o va a haber otra después, sino que nosotros tenemos que contar historias que conecten con el contexto y conecten a la gente con ese contexto, conecten con esa realidad. En este momento, digamos, y Jorge decía lo de Fruco, pues sí, nosotros estamos haciendo, decías tú lo de Ponimalta y lo de Águila, pues estamos haciendo la campaña de Chic, de las cuchillas Chic para el mundo entero, en este mismo instante. Y lo estamos trabajando con la directora global de marketing, que es en Nueva York. Y el trabajo es exactamente igual, es un cliente exactamente igual. De hecho, yo pensaba, hombre, muy de malas, nosotros que nacimos fue en Colombia y no en Nueva York, porque si nosotros tuviéramos una agencia que es una de las 10 más grandes de Estados Unidos, pues estaríamos millonarios. Porque el trabajo es exactamente igual. Yo me imagino que los que están afuera, Alberto, Matías, todas estas personas, pues lo que hacen es un trabajo igual al que hacían aquí y todos los días están pensando cuál es el contexto, cuál es el entorno, qué es lo que está pasando y eso me lleva a decir unas cosas u otras. Bueno, Francisco, me quedo contigo para la última pregunta y para cerrar muy puntualmente, ¿qué aprendizaje te dejó esta crisis? Hoy muchas. Primero que todo, te digo con la honestidad más brutal que te lo puedo decir, que tengo que poner límites. Que esta mierda no puede ser trabajar siempre. O sea, que mi mujer entre un domingo y me diga, no joda, no puede ser que un domingo no pueda almorzar con sus hijas, porque se volvió lo que les dije en un momento dado. La gente cree que estar en la casa quiere decir que estás disponible. Entonces te mandan chats que dicen, oye, qué pena, si les diera pena no lo mandaban, claro. Oye, qué pena, ¿será que nos podemos conectar a las 9:30 de la noche? Porque es que mierda. Entonces, el primer aprendizaje es que tenemos que poner límites. A mí me tocó mandar una carta cuando llevábamos 2 semanas de cuarentena a los clientes diciendo, les pido el favor de que respeten la vida privada de la gente. La gente tiene que comer, tiene que descansar, tiene que seguir. Entonces, entiendo el afán, estamos acá para ayudarles en todo, pero por favor, bajemos un poquito la intensidad. Y en estos días me estaba quejando con una niña en Brasil y me dijo exactamente eso. Samper, ¿cómo estás de puta? Llevado, no paro. No me jodas, Samper. Si tú no pones límites, nadie te los va a poner. Y creo que en esto, en donde tú no terminas una jornada, porque no se acaba la oficina y te vas a la casa, entonces no la pones y te dan las horas que te den. Creo que uno de los grandes aprendizajes es que tenemos que aprender a manejar el tiempo mejor. A mí me afana mucho el día entero de Zoom como si fuera el horario de un colegio. ¿Y a qué horas hacemos las cosas? Y es que pasas de un Zoom a otro Zoom, de otro Zoom a otro. Entonces, creo que
el gran aprendizaje, y ese es personal, no tiene nada que ver con la agencia, es, puta, yo tengo que aprender a manejar mi tiempo mejor y tengo que aprender a poner límites. De verdad te lo digo, eso es lo más claro. Además, pues de muchos otros, ya tienen que ver con lo que te digo, que sí, entonces sí era posible hacer trabajo remoto y aparecen unos líderes y unos empoderamientos que te toca dar, que probablemente en la oficina no sabías si esta persona todavía era capaz de hacer una cosa o no, y te toca decirle, esto lo vas a hacer tú y dale y hazlo y resulta bien. Entonces, hay muchos aprendizajes de todo este tema. También te digo, yo soy muy escéptico de todo lo que se dice que la gente va a salir, entonces vamos a tener mucho más cuidado del medio ambiente. Yo creo que a los 8 días vamos a estar diciendo, no, pero la cuarentena no fue tan largo ni tan jodido, porque así es el ser humano y así ha sido siempre. Entonces creo que esto tampoco es que va a ser una panacea que pues nos va a enseñar y nos va a volver una sociedad espectacular. No, desafortunadamente no lo creo. No creo que sea así. Sí surgieron cosas como lo que te digo, la solidaridad, la conciencia de ciertos temas. Pero de ahí a que vayamos a cambiar, como dice la gente, que es que ahora la gente ya va a ser muy consciente de un montón de cosas, no creo. Seguramente ya no tomaremos la pico de botella en Andrés Carne de Res a las 3 de la mañana el que se acerque. Pero en general no creo que cambiemos muchas más cosas. Jorge, la misma pregunta, muy puntual. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que le dejó esta crisis? Bueno, yo voy a tratar de ser muy puntual. Una cosa que siempre me ha pasado y que tal vez ahora entiendo mejor que antes, es yo realmente tengo mucha fe en los humanos, a pesar de que hay tantos humanos que no se la merecen. Pero tengo mucha fe en los humanos y la capacidad que frente a ciertas circunstancias tenemos de reinventarnos. Yo he visto tantas personas reinventarse en estas circunstancias que realmente me hacen recobrar la fe en la gente y en esa capacidad frente a las circunstancias, tomar posición y avanzar y hacer otras cosas y ver las cosas diferentes. Y de eso recibo ejemplo, al menos uno todos los días, diría yo. Todos los días veo a alguien que creí que no iba a ser capaz de ver el mundo distinto, y con todo esto muchas personas me están demostrando que son capaces de ver el mundo diferente. Entonces, mi fe en los humanos se ha revitalizado, digámoslo así. Y la otra no es tanto un aprendizaje, pero sí me di cuenta de una cosa que me estaba perdiendo. Si bien el home office nos pone a trabajar en jornadas horribles, yo nunca había tenido la oportunidad de estar con mi familia tantos días, y mucho menos sin ir de vacaciones, nunca. Y pues sí, entendí que tengo una familia mucho más chévere de la que yo me había dado cuenta. Como decía un meme por ahí, en estos días se fue la luz, no había internet, no había nada. Me puse a conversar con mi señora, es hasta querida. Sí, la verdad es que he redescubierto a mi familia, pues insisto, no había tenido nunca una oportunidad de estar tantos días con mis hijas, con mi señora, y la verdad lo hemos llevado bastante bien, pero además las he conocido en otras dimensiones que yo creí que sabía todo de mis hijas, y no, hay muchas cosas que tenía pendientes. Entonces dentro de lo malo, ese ha sido una cosa que espero que no me pase lo que dice Pacho, que no se me va a olvidar al otro día. Y es que tengo cosas muy interesantes a que venir. Jorge, Francisco, mil gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Por ustedes los hacemos. Muchísimas gracias con estos Smart Talk. No olviden visitar www.nogma.co. Rodolf, muchísimas gracias. Despídase y agradeciéndole a este par de personajes tan grandes de la publicidad que hayan estado con nosotros. Francisco, Jorge, siempre un gusto conversar con ustedes. A las más de 180, casi 200 personas que se conectaron. Seguimos. Este jueves tenemos a Javier Serrano, presidente de Geometry, y Andrea Isaac, CEO de Havas, conversando de la misma manera, en este mismo horario, en este mismo canal. No se pierdan. Y no olviden pasarse por la renovada página de copublicitarias.com. Mucho más contenido, muchos más formatos,
muchas más buenas acciones de nuestra industria publicitaria. Muchas gracias y un honor, Jorge, Francisco, Rafa y allá detrás Alejo y José, siempre pendientes en este grupo, creando estos Smart Talks de Nocma Ecopublicitarias. Buenas noches. Chao, Francisco. Chao, Jorge. Gracias a todos. Saludos. Chao. Chao, gracias.